Bienvenidos y bienvenidas. En este video vamos a implementar sustitución por la categoría más frecuente utilizando el paquete Feature Engine. Entonces, como siempre, vamos a importar el módulo Missing Data Imputers como MDI. Vamos a cargar estas variables del set de datos HousePrice, en donde estas dos variables son categóricas, estas de aquí son numéricas, y luego tenemos también el target que queremos predecir, que es el precio de las casas. El resto del notebook ya lo conoces. Aquí chequeamos los valores nulos, luego separamos en set de entrenamiento, prueba y sus respectivos targets. Y ahora sí, vamos a setear el categorical variable imputer de Feature Engine, aclarando que el método de imputación es por la moda. Es decir, aquí pasamos el argumento frequent y esto le indica al categorical variable imputer que queremos reemplazar datos faltantes por la categoría más frecuente. El categorical variable imputer trabaja solamente con variables categóricas, es decir, que cuando implementamos el método fit va a determinar en tu set de datos cuáles son las variables categóricas y también va a calcular la categoría más frecuente de dichas variables. Cuando investigamos el atributo variables, vemos aquí las dos variables categóricas que ha encontrado en el set de entrenamiento. Y si inspeccionamos el diccionario de imputación, vemos que la categoría más frecuente para la calidad del sótano es TA, y la categoría más frecuente para la calidad de la estufa, si se quiere, es GD. Podemos corroborar que el imputador hizo un buen trabajo calculando la moda de las variables categóricas, y como ves acá, la moda de la variable basement quality es TA, igual que la determinó el imputador, y la moda de fireplace quality es GD, igual que la determinó el imputador de Feature Engine. Entonces luego podemos hacer imputador.transform, pasamos el set de entrenamiento o el set de prueba, lo capturamos en una nueva variable, que en este caso llamo TMP, y acá podemos ver que también retorna un data frame, lo cual deja los datos de manera útil para seguir haciendo análisis con pandas. Y si chequeamos las variables categóricas, vemos que ya no tienen datos faltantes. Como siempre, Feature Engine te permite especificar el grupo de variables a las cuales querés imputar. Entonces podemos pasar el argumento variables y en él una lista de las variables a imputar, y en este caso solamente vamos a imputar la calidad del sótano. Una vez más hacemos método de imputación igual frecuente y hacemos fit. Durante el método fit el imputador va a corroborar que basement quality es categórica, y luego cuando inspeccionamos el diccionario de imputación vemos cuál es la categoría más frecuente de esta variable. Luego hacemos como siempre imputador.transform, pasamos el set de entrenamiento y inspeccionamos que dicha variable ya no contiene datos faltantes. Más detalles acerca de este imputador pueden ser encontrados en la documentación de Feature Engine. Hasta pronto.